Buen día, bienvenidos al debate sobre la importancia del rol del psicólogo en el posconflicto en Colombia. Mi nombre es Camila Gómez y seré la moderadora de este debate. Hoy discutiremos sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta Colombia en el proceso del posconflicto. Participantes a favor, Mayli Calibrí y Fray Giraldo. Tiene la palabra Mayli. Muchas gracias, Cami. Nosotros les vamos a hablar sobre el rol del psicólogo en el posconflicto a favor. La labor del psicólogo en el posconflicto colombiano es la piedra angular para transformar la ausencia de la guerra en una paz efectiva y sostenible. Nuestra importancia radica en que el conflicto no solo deja ruinas físicas, sino profundas fracturas en el tejido emocional y relacional de la sociedad. Desde la fundamentación teórica, somos esenciales para diagnosticar y tratar las secuelas psicosociales que amenazan cualquier acuerdo, el miedo a persistencia, la desconfianza institucional y la polarización identitaria. Si no se aborda el trauma, este se convierte en un combustible para futuros ciclos de violencia. Es crucial aplicar marcos teóricos sólidos como la psicología del trauma complejo y la teoría del apego social, para entender cómo las experiencias adversas acumuladas afectan la cognición, la regulación emocional y la toma de decisiones a nivel individual y colectivo. La comprensión de fenómenos como la victimización secundaria y la revictimización en los procesos de justicia es fundamental para diseñar intervenciones éticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayli. Fray Giraldo. Muchas gracias, Camila. Colegas, hoy quiero plantear una verdad que Colombia ya no puede seguir ignorando. El posconflicto no se construye solo con acuerdos, se construye sanando a quienes sobrevivieron la guerra. El informe final de la Comisión de la Verdad documentó que el conflicto dejó impactos severos en la salud mental, reflejados en el aumento de suicidios y el uso de sustancias psicoactivas, evidencias claras de la profundidad del daño emocional causado por la violencia. Esto lo argumenta El Espectador en el año 2022. La Comisión de la Verdad explica que el acompañamiento psicosocial crea un entorno de confianza y contención antes, durante y después de la participación de las víctimas, evitando la revictimización y permitiendo un acompañamiento ético y humano. Además, el enfoque psicosocial integra dimensiones emocionales, sociales y comunitarias, promoviendo la reconstrucción de narrativas y la resignificación colectiva del dolor, fundamentales para la reparación simbólica. Finalmente, organizaciones psicosociales como la Mesa Nacional de Psicología insisten en que estos procesos deben ser continuos y sostenidos en el tiempo, porque la restauración emocional no es inmediata, requiere presencia, acompañamiento y persistencia. Esto el colectivo Orlando Fals Borda en el 2024. Para terminar, quiero reiterar que hoy defiendo la intervención psicosocial no como un complemento opcional, sino como un pilar ético, técnico y profundamente humano del posconflicto. Un país puede firmar la paz en un papel, pero solo la psicología ayuda a firmar la paz en nuestros corazones. Muchas gracias. Gracias, Fray. Argumentos en contra con Jessica Campuzano y Stephanie Busto. A continuación, Jessica Campuzano. Camila, muchas gracias. Compañeros, profesores, buenos días. En esta oportunidad, la postura de nosotros va a ser un poco más crítica del rol del psicólogo en el posconflicto. El proceso del posconflicto en Colombia ha abierto espacios para la reparación psicosocial, la intervención comunitaria y la construcción de memoria histórica. Sin embargo, desde una mirada crítica del rol profesional, es válido cuestionar si los psicólogos deberían involucrarse directamente en este escenario. Plantear una postura negativa no implica negar la importancia de la atención
en las víctimas, sino también problematizar los riesgos éticos, políticos y metodológicos que emergen cuando la disciplina psicológica es instrumentalizada por agentes estatales o transnacionales. La psicología corre el riesgo de convertirse en una herramienta legitimadora de proyectos políticos, en lugar de actuar desde su independencia disciplinaria. Según Martín Baró, en 1989, la intervención psicológica en contextos de conflicto puede ser utilizada para normalizar el sufrimiento social, convertirse en un dispositivo de control más que de transformación. En el caso colombiano, un acompañamiento institucionalizado podría situar al psicólogo como agente auxiliar del Estado, reforzando narrativas oficiales sobre reconciliación sin cuestionarlos críticamente. ¿Qué quiere decir esto? Más que negarse a actuar en escenarios de posconflicto, la postura crítica sugiere que el psicólogo no debería integrarse institucionalmente a programas estatales o transnacionales que utilicen la disciplina para legitimizar discursos oficiales o restringirla a funciones terapéuticas individuales. Su rol debería mantenerse más autónomo, crítico y orientado a la denuncia de estructuras de violencia y no a su administración emocional. Muchas gracias, Camila. Gracias. Listo. Sigue Estefanía Busto. Gracias, Camila. En el posconflicto colombiano existe el riesgo de que algunos responsables criminales de la guerra parezcan quedar en impunidad, ya que el modelo de justicia ofrece penas reducidas y colaboran con la verdad o la reparación. Aunque esto genera dudas, el propósito no es perdonar, sino garantizar que el país conozca lo ocurrido y evitar que la violencia se repita. El desafío es lograr un equilibrio entre la justicia para las víctimas y la construcción de una paz duradera. Gracias. Muchas gracias por sus argumentos. A continuación, una pausa de 5 segundos para las siguientes preguntas. Muchas gracias. Bueno, preguntas. Preguntas para los participantes a favor. ¿Cómo se puede garantizar la participación de las víctimas en el proceso de posconflicto? Le doy la palabra a Miley. Ok, Cami. Yo pienso que para garantizar la participación de las víctimas en el proceso de posconflicto, se pueden implementar varias estrategias. Primero, como espacios de diálogo, crear foros y mesas de trabajo donde las víctimas puedan expresar sus necesidades y perspectivas. Segundo, la representación, asegurar que haya representantes de las víctimas de las instituciones que toman decisiones sobre los posconflictos. Tercero, educación y sensibilización, informar a las víctimas sobre sus derechos y mecanismos disponibles para participar activamente. Y cuarto, el apoyo psicológico y legal, que es muy importante, ofrecer recursos para que la víctima se sienta segura y capacitada para involucrarse. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Fray. Perfecto. Muy interesante la pregunta. ¿Cómo vamos a garantizar la participación de las víctimas en el proceso del posconflicto? Esto realmente es una respuesta que nos lleva a diferentes ramas, diferentes visiones, ya que para garantizar la participación de las víctimas en el posconflicto implica reconocer que su voz solo puede emerger de manera segura y digna cuando exista un acompañamiento psicosocial que proteja ese bienestar emocional. No es solo que la víctima llegue a darnos un discurso y que quede ahí, ¿cierto? Esto se debe hacer, como venimos reiterando, un acompañamiento antes, durante y después, ya en este caso, para que las voces de las víctimas no lleguen como a una revictimización, sino que ellas se sientan seguras, ¿cierto? Esto significa que la participación no se reduce solamente a permitir que hablen, sino que requiere crear condiciones reales para que puedan hacerlo sin revivir el trauma, que es muy importante.
Muchas gracias. Muchas gracias. Preguntas para los participantes de argumentos en contra. ¿No creen que el proceso de posconflicto en Colombia puede generar impunidad para los responsables del crimen de guerra en lugar de justicia? Camila, ¿qué pasa? Pues desde el enfoque psicosocial, la memoria colectiva, el reconocimiento del daño y la validación del sufrimiento de las víctimas son pilares fundamentales para la salud mental comunitaria. Si los responsables de violaciones graves de derechos humanos reciben beneficios judiciales como penas reducidas, participación política o amnistías condicionales sin procesos efectivos de verdad, responsabilidad y reparación, se refuerza la percepción de injusticia, lo cual puede revictimizar psicológicamente a quienes sufrieron de violación, debilitar la confianza institucional y pues también bloquear los procesos de duelo y cierre, impidiendo la reasignación del trauma. Entonces ahí pues ya sería un poco mucho más complejo y por eso nos vamos hacia esa parte más de no inferir en el posconflicto. Muchas gracias. Adelante, Stephanie. Sí, el proceso de posconflicto en Colombia puede dar la sensación de impunidad, ya que algunos responsables del crimen de la guerra reciben penas reducidas o sanciones diferentes a la cárcel. Sin embargo, el objetivo de la justicia no es perdonar, sino obtener la verdad y la reparación. El resto es lograr que los responsables cumplan realmente con los compromisos para que sus víctimas sientan que sí hubo. Listo, muchas gracias. En conclusión, con esta intervención se finaliza el debate. El equipo a favor destaca la importancia del rol a psicólogo entre los casos para sanar traumas individuales colectivos que respaldan la salud mental de cada víctima del conflicto. Por otra parte, los participantes en contra argumentan que la falta de intervención psicosocial, como la escasez de recursos y la falta de continuidad en los procesos terapéuticos, son dañinos para las víctimas. Se les agradece a todos por su participación.